Seguramente habría que situar en el contexto esa fecha, ¿verdad? Es decir, que la aparición de la reivindicación universitaria en ese primer congreso no surge de la nada. Había un contexto cultural previo, ¿verdad? Evidentemente, en el país, en el 18, hay una cristalización de un periodo anterior problemático por un lado, pero esperanzador por otro, ya que a partir de 1876, cuando se produce el gran desastre de la pérdida de los fueros, esa generación quedó traumatizada, pero también la siguiente. Hay dos generaciones de por medio. Y bueno, ante el desastre hay una reacción en el país de que hay que salvar la lengua, hay que recuperar la autonomía foral, y para ello pues hay iniciativas. Ahora me ciño exclusivamente al campo cultural importantes. Está la aparición en Navarra de la Asociación Euskara de Navarra con su revista, continuada por el boletín de la Comisión de Monumentos, y lo que es hoy la comunidad autónoma, la revista Euskal Herria, Euskal Herria Arenalde, etc. Al mismo tiempo, dado que hay un gran desarrollo económico, se produce una necesidad grande de profesionales, es decir, de profesionales universitarios. Y este contexto político, cultural, económico, social, de nuevas necesidades en materia de profesionales, suscita una gran inquietud. Y se tenía el ejemplo de Cataluña, donde ante el mismo problema se ha creado el Institut d'Estudis Catalans y se ha creado muy pronto, hacia 1910, la Generalidad. Es decir, problemas internos, una referencia externa, pues todo eso hace que se sienta la necesidad de la universidad. Incluso antes, con el movimiento Lauracuat, la propia Diputación de Navarra en 1866 había intentado el proyecto de una universidad impulsada por las diputaciones, ¿verdad? O sea que hay también precedentes importantes desde el punto de vista institucional. Quizá lo que cambia es que de ser una reivindicación institucional, cuando se pone en manos de Eusko Ikaskuntza, esta pasa a ser una reivindicación más cultural, ¿no? No es tanto, a pesar de que Eusko Ikaskuntza la ponen en marcha las 4 diputaciones, son ya personas con pues una formación universitaria, cultural, a nivel europeo importante, las que se hacen con la reivindicación universitaria, ¿no? Cambia de manos, por decirlo de alguna manera, esa reivindicación. Bueno, lo que ocurre es que Eusko Ikaskuntza, a pesar de ser un movimiento de la sociedad civil, no deja de tener el respaldo institucional, porque van a estar las 4 diputaciones, van a estar los obispos, va a estar hasta el rey. Es decir, es sociedad civil con un entorno institucional propicio. Los que promueven la iniciativa no son jóvenes antisistema, es intergeneracional, gente normalmente preparada, con un buen nivel cultural para la época. En fin, hay una conjunción, sociedad civil distinguida, de élite, con instituciones pues también que ponen el oído, que atienden esta inquietud. Y una generación que supo ganarse la confianza institucional. Una generación, creo yo, que probablemente no se ha vuelto a repetir en este país, ¿no? Que supo ganarse esa confianza, que supo generar una interlocución y que, bueno, pues que prueba de ello es que no solamente la reivindicación universitaria estuvo casi exclusivamente en sus manos, con algún capítulo aislado por parte del Ayuntamiento de Bilbao cuando hablan de la Universidad de Bilbao, ¿no? Pero durante 20 años prácticamente
la reivindicación universitaria está en manos de Eusko Ikaskuntza, ¿no? En relación al Congreso de 1918, yo creo que ahí destaca especialmente la figura de Apraiz, ¿verdad? Que a mí me parece, al menos eso es la impresión que he tenido cuando he buceado en los documentos, que fue realmente el auténtico factotum, el inspirador de lo que es el modelo universitario. Había en el espejo europeo había dos grandes referencias, dos modelos. Un modelo napoleónico, la universidad que crea Napoleón en 1804, que es burocrática, que sirve para aportar profesionales a la administración del nuevo Estado y que se expande por España y en Italia y en algún otro país europeo. Y luego está el modelo germánico y anglosajón. El anglosajón porque viene así desde la Edad Media, están las grandes universidades de Oxford y Cambridge, pero luego está un modelo que llamó mucho más la atención en el continente, que fue la Universidad Libre de Berlín, que crearon Savigny, von Savigny y Humboldt. Frente a las universidades burocráticas latinas, la universidad científica alemana anglosajona. Nuestros jóvenes, las grandes promesas, teniendo en cuenta el enorme prestigio que tenía la universidad alemana, algunos de ellos se formaron en Alemania y vinieron con una imagen muy elevada de lo que era aquella universidad. Y supongo que esto que tú conoces bien, que es el debate interior, pues tiene que ver con estas dos referencias, estos dos espejos, ¿no? Efectivamente. Apraiz conocía además también, gracias a una beca que obtuvo del Instituto Libre de Enseñanza, conocía bien la Universidad Británica. Y de hecho en el seno de la sociedad se produce durante muchos años, hasta el 24, donde hay una orden del dictador de Primo de Rivera que parece permitir una apertura en relación a la creación de las universidades. Ya estaba por aquel entonces dividido en dos distritos el país, el distrito de Zaragoza, al que se adscribió Navarra, y el distrito de Valladolid, al que se había escrito ya previamente con el plan Pidal, tanto Guipúzcoa como Vizcaya como Álava. En ese contexto lo que se plantea es cuál tiene que ser el modelo, el modelo más napoleónico, como has dicho, o el modelo más liberal. Y como siempre surgen pues las dos almas, ¿verdad? La más pragmática, la más posibilista y la más liberal en aquella época. Es cierto que en ese debate se cruzan también algunos otros factores y a mí me parece admirable cómo gestionaron tanto el tema territorial, es decir, que en ningún momento van a entrar a debatir cuál debe ser la cabecera de esa universidad, dónde debe estar. Este tema les parece espinoso y lo van a orillar. Tampoco entran a debatir el tema confesional. La mayor parte de ellos tenían una idea probablemente pues de que aquella universidad debía ser confesional, pero no entran al debate. En cambio, es inevitable el debate sobre el modelo, ¿no? Entonces, prácticamente se divide en dos. La sociedad, hay actas que lo reflejan. Algunos de ellos creen que esta universidad tiene que estar financiada pues es por ese capital excedente del que has hablado, y tiene que ser un modelo liberal. La colación de grados ya se verá cómo se resuelve, pero por otra está el pragmatismo de Apraiz, que es el que al final va a conseguir un consenso de un estatuto más flexible, es decir, que puedan conseguir dentro de un modelo lo más liberal posible que esos grados sean reconocidos por la Administración del Estado, ¿no? Y este estatuto flexible, lo llamarán así, es el que finalmente van a conseguir bueno, pues que dentro de la sociedad sea aprobado. El país estaba universitariamente dividido, lo has indicado al principio. Zaragoza, Navarra, Valladolid, las tres provincias. Eso es.
Y a la consecución de ese objetivo, que a partir del 24 entra ya en un clamoroso silencio, a la consecución del objetivo se van a oponer las cabezas de los distritos. No querían que desapareciera Navarra dentro del distrito de Zaragoza, era una fuente de poder y de alumnos, y luego las tres provincias respecto de Valladolid. Estaba también evidentemente la desconfianza política. El movimiento universitario, cuando se concreta en apoyos o en iniciativas parlamentarias o ante el gobierno, se encontrará con este obstáculo. Las universidades no lo quieren, no había consejo de universidades, pero tenían poder ante el ministerio, ante el gobierno, para parar el movimiento. Tanto es así que parece que con esa orden se va a abrir la posibilidad de pedir distrito propio. Inmediatamente reaccionan, como bien dice, sobre todo la Universidad de Valladolid, también la Universidad de Zaragoza, y sus claustros piden al ministro, que por aquel entonces era un ministro especialmente antivasco, que haga falta una ley para la creación de distrito propio. Y ahí es donde la movilización que había puesto en marcha Eusko Ikaskuntza, pues efectivamente ya no consigue salvar ese último escollo, y eso queda empantanado, ¿verdad? Y ya entra el silencio de la dictadura en este. Realmente ese fue el obstáculo, no solo entonces, ha sido hasta el año 1977. Efectivamente. Se pudo vencer esa resistencia merced a la pequeña ruptura, que si se puede hablar así, o reforma de la transición. Si no, eso hubiera continuado, si se hubiera dejado al poder corporativo y territorial de las cabezas de distrito, no hubiera habido distrito universitario vasco. En aquel momento la universidad que regiera la universidad de élites. Quiero decir que en nuestro país, como en el resto de Europa, aunque se extienden los estudios primarios e incluso los secundarios, aunque ojo, en nuestro país bachillerato tenía poca gente. A los estudios universitarios llegaban muy pocos. Era la universidad de élites que se rompe en los años 70, pero en esta época es plenamente universidad de élites. Bueno, el estatuto de Estella y luego el de las gestoras no entra en el tema universitario. Quiero decir que lo que hace es conferir una competencia a la nueva entidad autonómica en materia de universidades. Bueno, ni tan siquiera se menciona la universidad, se dice en todos los grados, especialidades, incluyendo la universitaria, nada más. El artículo 49 es muy parco. Sí. Y luego, claro, ya el estatuto que realmente sale, el estatuto del Frente Popular, amplía, pero amplía para poner restricciones. Eso es, sí, porque la colación de grados, en ese caso, seguía correspondiendo al Estado. Eso es, y había una especie de, había un examen de Estado. Correcto. Bueno, yo creo que ahí lo sorprendente es por qué razón hay ese parón en el tema universitario entre el 24 y el 36, en realidad. Quiero decir que con la dictadura es obvio, entre el 24 y el 31 hay una dictadura que no permite la universidad, como no permite la lengua, no permite la autonomía. Pero una vez puesto en marcha ya el mecanismo autonómico, yo creo que hay una especie de dejación. Quiero decir, se fía todo a que se apruebe el estatuto. Efectivamente. Se aparca la batalla universitaria y se fía todo al estatuto. Pasa a ser la batalla por la universidad, pasa a ser la batalla por el estatuto al que se dedican todas las energías. Así es. Pero claro, eso además, la República no fue un tiempo propicio para la reivindicación, porque la reivindicación de la universidad requería cierto consenso social. Y cuidado, porque en Bilbao también se rompió el consenso. Así es. Cuando los socialistas, la conjunción
de socialistas y la Liga Monárquica. Sí, plantea la Universidad de Bilbao. Un mitin frente a la Universidad Vasca, Universidad de Bilbao. Ahí ANV juega un papel muy interesante. ANV reivindica la Universidad Vasca. Sí, todos, yo creo que también el PNV. Pero el PNV también, sin embargo, el PNV también tenía ciertos reparos porque la Universidad de Deusto estaba ya ahí y ciertas élites podían pensar que teníamos ya universidad confesional, ¿verdad? Bueno, pero de hecho lo que ocurre es que durante la República hay una inestabilidad política tan grande, hay una polarización entre la derecha y la izquierda, que después de lo de Sanjurjo, el 33, el bienio negro, la cuestión fundamental era autonomía. Si hay autonomía, si hay un gobierno autonómico, ya creará la universidad. Exacto. O sea que el método es un gobierno autónomo y de ahí saldrá. Y tenían razón, porque a pesar de que el gobierno vasco del 37-36 es un gobierno que prácticamente está reducido a Vizcaya, está rodeado de moros, alemanes, los requetés. Sin embargo, es esa historia que tú has descrito, en la cual el consejero de Justicia, Leizaola, pues lanza adelante el proyecto de universidad con muy poco desarrollo. Me parece impresionante. Es simbólico. Sí. Es una generación que, y Leizaola tomó parte en esa reivindicación universitaria. Acuérdate de cuando lo detienen, cuando sale con la pancarta frente a Alfonso XIII pidiendo universidad. Es cierto que uno de los primeros decretos que firma Leizaola es el de la universidad, de que era una urgencia para ellos como país el poder contar con enseñanzas de tipo superior aquí, ¿no? Y en ese sentido me parece que el debate previo y la reivindicación pro Universidad Vasca que había liderado Eusko Ikaskuntza no cayó en saco roto, ¿verdad? Porque es que un gobierno, como bien dices, aislado y en plena guerra, que tiene que atender unos frentes pues muy exigentes en aquel momento, se lanza a crear la Facultad de Medicina en Basurto en el 36, ¿no? Desmoviliza a médicos que estaban en la guerra para empezar a dar las primeras clases. A mí aquello me parece un capítulo, si se me permite expresarlo, brillante de nuestra historia, ¿no? Leizaola firmando un decreto, el primer decreto en pro de la Universidad Vasca. Ahora, yo creo que en ese sentido, tal como dices, me parece enormemente significativo en cuanto que refleja que esa universidad es fruto de un caldo de cultivo y de una mentalidad creada en el seno de la sociedad y difundido a la sociedad. Creo que la lectura del prólogo o la exposición de motivos de esa norma que crea la Universidad Vasca, que parece que es obra de Leizaola, pues reproduce la filosofía universitaria de Eusko Ikaskuntza. Es verdad que es muy avanzada socialmente, era un gobierno de concentración, incluyendo partidos del Frente Popular, tenía que reflejar lo que era el país en ese momento, en plena guerra y un país sitiado. Pero el prólogo o exposición de motivos creo que es fundamental para ver cómo que realmente es un resultado de una actividad previa, ¿no? Sí, recuerdo que los estatutos de aquella facultad habían sido preparados previamente por Justo Gárate, que había sido también miembro de la sociedad y que había liderado en varias ocasiones en los congresos el reglamento de los estatutos y de la Facultad de Medicina en concreto. Le debe mucho la Universidad de la Guerra y creo también la universidad actual, la UPV, a lo que fue aquel debate y aquel movimiento social que consiguió concertar Eusko Ikaskuntza en su día, ¿verdad?